El programa matutino Espejo Público, conducido por la experimentada periodista Susana Griso, ha estado en el centro de una de las polémicas más intensas y discutidas de la televisión española reciente. Lo que comenzó como un debate aparentemente rutinario sobre un tema de actualidad política, derivó rápidamente en un enfrentamiento mediático y social que ha trascendido las fronteras del plató, instalándose en el debate nacional y generando fuertes reacciones en las redes sociales, la opinión pública y los círculos políticos. El origen de la controversia se remonta a un episodio en el que el programa abordó un tema relacionado con el entorno del presidente del gobierno, específicamente con su esposa, Begoña Gómez. Durante la emisión, una de las colaboradoras habituales, ampliamente reconocida por su alineación con posturas progresistas y su defensa de los valores asociados a la izquierda política, asumió un papel central en la discusión. Con una defensa tajante y enérgica, negó categóricamente las acusaciones que señalaban a una funcionaria vinculada a la Moncloa de haber actuado como asistente personal de Gómez. Según esta colaboradora, tales señalamientos carecían de fundamentos sólidos y respondían más a estrategias políticas diseñadas para debilitar al gobierno que a hechos verificables. La colaboradora argumentó que este tipo de acusaciones, recurrentes en ciertos sectores mediáticos y políticos, formaban parte de una narrativa sistemática destinada a desprestigiar a figuras relevantes del Ejecutivo, especialmente a mujeres con un rol destacado o visible. En su intervención, subrayó la ausencia de pruebas concluyentes y desestimó las informaciones difundidas en algunos medios como especulaciones sin rigor. Para ella, este tipo de controversias reflejaban un clima político polarizado en el que la desinformación y los ataques personales se convertían en herramientas habituales de confrontación. Sin embargo, lo que en un principio parecía ser una sólida defensa de Begoña Gómez y su entorno pronto se desmoronó. En un giro de los acontecimientos que pocos anticiparon, surgieron nuevos datos que arrojaron luz sobre la veracidad de las acusaciones. En una comparecencia judicial, la funcionaria implicada admitió haber contactado con diversas empresas privadas para gestionar patrocinios destinados a una cátedra vinculada directamente con Gómez. Este testimonio, ofrecido bajo juramento, no solo contradecía las declaraciones previas de la colaboradora del programa, sino que también reavivó las críticas hacia la gestión ética del entorno gubernamental. La revelación tuvo un efecto inmediato y explosivo. Dentro del plató de Espejo Público, las discusiones se intensificaron, reflejando las tensiones que este tipo de asuntos generan en la esfera pública. Mientras tanto, las redes sociales se inundaron de comentarios que iban desde el apoyo incondicional a Gómez hasta críticas severas, muchas de ellas cuestionando la integridad de quienes ocupan posiciones de poder y la posible connivencia entre la esfera pública y la privada. Políticos, analistas y ciudadanos se sumaron al debate, amplificando su alcance y profundizando las implicaciones éticas, legales y sociales del caso. Entre las voces más destacadas y resonantes que participaron en este debate se encontraba la de Elisa Beni, una periodista de dilatada trayectoria, conocida por su capacidad de análisis crítico y su disposición a abordar temas controvertidos con una claridad contundente. Durante su intervención en el programa, Beni no escatimó en palabras para expresar su indignación ante lo que calificó como una situación profundamente escandalosa. En un tono que combinaba rigor analítico con una dosis de emoción, la periodista señaló que, aunque no tenía autoridad para determinar si las acciones de Gómez y su entorno constituían un delito desde el punto de vista estrictamente legal, desde una perspectiva ética resultaban absolutamente inadmisibles. Con su habitual elocuencia, Beni lanzó una crítica directa al sistema que permite este tipo de dinámicas, enfatizando que el uso de recursos públicos para intereses privados erosiona los fundamentos mismos de cualquier democracia que aspire a ser transparente y justa. «Esto es una vergüenza», declaró con vehemencia, generando un silencio momentáneo en el plató. Para ella, el hecho de que Begoña Gómez, quien no ostenta ningún cargo público oficial, tenga acceso a ciertos privilegios por su relación matrimonial con el presidente del gobierno, contradice los principios básicos de igualdad y mérito que deberían regir en un Estado de Derecho. En su intervención, Beni fue más allá de los hechos concretos y exploró las implicaciones más amplias del caso. Subrayó que este tipo de situaciones no solo socavan la confianza ciudadana en las instituciones públicas, sino que también perpetúan un modelo de poder basado en privilegios y conexiones personales, en lugar de mérito y transparencia. El problema no es solo legal, es ético y moral, afirmó, haciendo hincapié en que, aunque las acciones cuestionadas no necesariamente constituyan un delito, sí representan un fallo sistémico que debe ser abordado con urgencia. Un aspecto especialmente destacado de su intervención fue su análisis de las implicaciones de género del caso. Beni rechazó de manera categórica cualquier intento de justificar estas prácticas bajo el paraguas del feminismo, argumentando que el verdadero feminismo no debe ser utilizado como una herramienta para defender privilegios injustos, sino como un medio para promover la equidad y la justicia en todas sus formas. No hay feminismo que pueda justificar esto, sentenció, dejando en claro que su crítica no se limitaba a la figura de Begoña Gómez,
sino que estaba dirigida al sistema que facilita este tipo de abusos. El impacto de las palabras de Beni trascendió el plató de Espejo Público. Su intervención fue ampliamente compartida y comentada en redes sociales, convirtiéndose en un punto de referencia en el debate público sobre el caso. Muchos vieron en sus palabras una representación de la indignación colectiva ante un sistema percibido como desigual e injusto. Otros, sin embargo, cuestionaron su posición, argumentando que las críticas hacia Gómez y su entorno podrían estar motivadas por prejuicios políticos o personales. Este episodio, lejos de ser un simple intercambio televisivo, se ha convertido en un reflejo de las tensiones y contradicciones que caracterizan la política y el debate público en España. La combinación de factores éticos, legales, políticos y sociales que convergen en este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de un diálogo más profundo y honesto sobre cómo se gestionan los recursos públicos, cómo se ejerce el poder y qué tipo de valores queremos que guíen nuestra democracia. En última instancia, la polémica en torno a Begoña Gómez y el uso de recursos públicos no solo ha puesto en cuestión la gestión del gobierno, sino que también ha reabierto el debate sobre los límites entre la esfera pública y privada, la rendición de cuentas y el papel de los medios de comunicación en la fiscalización del poder. Con Espejo Público como epicentro de esta controversia, el programa ha demostrado, una vez más, su capacidad para generar debates relevantes y de alto impacto, consolidándose como un espacio clave en la agenda mediática española. El debate en el plató de Espejo Público se transformó en un hervidero de opiniones encontradas, tensiones y reflexiones que trascendieron la pantalla, generando un fenómeno de alcance nacional y poniendo en el centro de la conversación pública temas tan fundamentales como la ética en la política, el uso del poder y el lugar del feminismo en un contexto de privilegios. Lo que inicialmente era un análisis de las acusaciones contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, derivó en una confrontación dialéctica que marcó un antes y un después en la percepción de este caso y su impacto en la sociedad española. La controversia comenzó cuando algunos de los tertulianos presentes en el programa adoptaron una postura que intentaba minimizar la gravedad de las acusaciones. Argumentaron que las pruebas disponibles no eran concluyentes para incriminar directamente a Gómez y que, incluso si los hechos señalados resultaban ciertos, se trataba de una cuestión menor en comparación con los retos más urgentes que enfrenta España, como el desempleo, la crisis económica, el cambio climático o las tensiones políticas. Este razonamiento buscaba relegar el caso al plano de lo anecdótico, sugiriendo que el foco del debate debería estar en temas de mayor relevancia para el país. Sin embargo, esta postura no pasó desapercibida para Elisa Beni, quien asumió un papel protagonista al rebatir con firmeza estas ideas. Con una elocuencia que se ha convertido en su sello distintivo, Beni desmontó los argumentos de sus compañeros de tertulia con una claridad y contundencia que capturaron la atención de todos los presentes. Según la periodista, intentar relativizar la importancia de este caso no solo desviaba la atención del problema principal, sino que también reflejaba una actitud peligrosa de indiferencia hacia los valores éticos que deberían guiar la gestión pública. No se trata de si esto es lo más grave que ocurre en España, se trata de que, como sociedad, no podemos normalizar la utilización del poder para beneficios personales, afirmó Beni con una convicción que resonó en el plató. Para ella, la gravedad del caso radicaba en la erosión de los principios éticos, y no en una comparación con otras problemáticas nacionales. Según su análisis, el verdadero peligro no era el acto en sí mismo, sino la aceptación implícita de prácticas que socavan la confianza en las instituciones y que, de no ser señaladas y corregidas, podrían abrir la puerta a abusos aún mayores en el futuro. La intervención de Beni no se limitó a señalar el problema, sino que también planteó preguntas de fondo sobre la sociedad española y su relación con el poder. ¿Estamos como sociedad dispuestos a tolerar comportamientos que contradicen los valores democráticos en aras de una aparente estabilidad? ¿Qué mensaje se envía cuando el abuso de recursos públicos es relativizado o justificado? Estas interrogantes, lanzadas al aire en el calor del debate, no tardaron en resonar más allá del plató. El momento culminante de su intervención llegó cuando Beni abordó las implicaciones de género que rodeaban el caso. Refiriéndose a los intentos de algunos sectores de utilizar el feminismo como argumento para defender las acciones de Gómez, la periodista lanzó una frase que se convertiría en el centro de la polémica: «Esto no hay feminismo que lo justifique». Con estas palabras, Beni no solo criticaba la instrumentalización del feminismo, sino que también rechazaba la idea de que las dinámicas de privilegio pudieran ser excusadas bajo el paraguas de una causa legítima. La frase de Beni no tardó en trascender las fronteras del plató, viralizándose rápidamente en las redes sociales. Twitter, en particular, se convirtió en el epicentro de un debate acalorado, donde la frase «esto no hay feminismo que lo justifique» fue compartida miles de veces, acompañada de opiniones tanto a favor como en contra. Algunos usuarios elogiaron la valentía de Beni al abordar un tema tan controvertido con una postura clara y contundente, mientras que otros cuestionaron su tono y su enfoque, sugiriendo que sus críticas podían estar motivadas por prejuicios políticos.
El impacto de la viralización fue inmediato y abrumador. Hashtags como almohadilla feminismo y privilegios, almohadilla Begoña Gómez y almohadilla Elisa Beni dominaron las tendencias nacionales durante varios días, generando un flujo constante de comentarios, análisis y reflexiones. La discusión, lejos de limitarse al caso específico de Gómez, se expandió para incluir temas más amplios, como la relación entre poder y género, el papel del feminismo en contextos de desigualdad y la ética en la gestión de los recursos públicos. La frase de Beni también desató un debate académico y político sobre el significado del feminismo y sus límites en contextos de privilegio. Mientras algunos defendían que el feminismo debía ser un movimiento inclusivo, capaz de criticar prácticas injustas independientemente de quien las perpetúe, otros argumentaban que este enfoque podía ser utilizado para desacreditar logros y avances en la lucha por la igualdad. Este choque de ideas reflejaba la complejidad del tema y la dificultad de trazar líneas claras en cuestiones tan profundamente interconectadas. Más allá de las redes sociales, la intervención de Elisa Beni también tuvo un eco significativo en los medios de comunicación. Artículos de opinión, editoriales y mesas redondas se dedicaron a analizar sus declaraciones y las implicaciones del caso. Muchos coincidieron en que su postura representaba una llamada de atención necesaria sobre la necesidad de reforzar los valores éticos en la política. Otros, en cambio, criticaron lo que consideraron un exceso de dramatismo, sugiriendo que el enfoque de Beni podía polarizar aún más un debate ya de por sí dividido. En este contexto, el caso de Begoña Gómez se convirtió en un símbolo de las tensiones que caracterizan la política española contemporánea. Más allá de los detalles específicos, la controversia puso de manifiesto las contradicciones y desafíos de una sociedad que lucha por equilibrar principios éticos, dinámicas de poder y demandas de igualdad. La figura de Elisa Beni, con su intervención apasionada y reflexiva, emergió como un catalizador de esta discusión, recordando a todos los involucrados que los valores éticos no deben ser negociables, incluso en un entorno tan complejo y polarizado como el actual. Este episodio, lejos de ser un simple intercambio televisivo, dejó una huella profunda en el debate público español, subrayando la importancia de mantener un diálogo crítico y honesto sobre los principios que deberían guiar nuestra democracia. La viralización de las palabras de Beni y el alcance del debate que generaron demuestran que estas preguntas siguen siendo centrales para la construcción de una sociedad más equitativa y transparente, y que figuras como ella tienen un papel crucial en mantener viva esa conversación, incluso cuando incomoda a muchos. La frase «esto no hay feminismo que lo justifique» no solo se convirtió en un lema para muchos, sino también en un recordatorio de que, en la búsqueda de una sociedad más justa, el debate ético nunca debe ser relegado al segundo plano. A medida que avanzaba la controversia en torno al caso que involucraba a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, surgieron nuevos elementos que añadieron mayor profundidad y gravedad a la situación. Las declaraciones de la funcionaria implicada, quien admitió haber contactado con empresas privadas en busca de financiación para la cátedra vinculada a Gómez bajo instrucciones específicas, marcaron un punto de inflexión en el debate. Este testimonio no solo confirmó las sospechas iniciales, sino que también dejó en una posición sumamente delicada a quienes, desde diversos foros mediáticos y políticos, habían defendido que no existían indicios suficientes para tomar el caso con seriedad. Estas nuevas evidencias complicaron la postura de los defensores de Gómez, quienes se vieron obligados a recalibrar sus argumentos y a justificar sus posiciones frente a una opinión pública cada vez más crítica. El reconocimiento de la funcionaria de que había actuado siguiendo instrucciones explícitas para gestionar patrocinios con empresas privadas puso de relieve una práctica que muchos consideran inaceptable en una democracia moderna: la utilización de influencias y conexiones políticas para fines privados o particulares. Esta revelación generó una intensa presión no solo sobre Gómez y su entorno más cercano, sino también sobre el propio gobierno, que enfrentó crecientes cuestionamientos sobre su papel en este caso y sobre las posibles responsabilidades institucionales que podrían derivarse de estas acciones. En el plano mediático, las declaraciones de la funcionaria se convirtieron en un tema dominante. Los programas de debate, las editoriales de los principales periódicos y las conversaciones en redes sociales se centraron en analizar el impacto y las implicaciones de estos nuevos datos. Por un lado, algunos intentaron restar importancia al caso, argumentando que se trataba de un hecho aislado y que no representaba una amenaza real para la integridad de las instituciones. Por otro lado, críticos como la periodista Elisa Beni mantuvieron que este caso era solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y estructural en la gestión pública de España. Durante una intervención particularmente apasionada en el programa Espejo Público, Elisa Beni dejó claro que, en su opinión, el caso de Begoña Gómez no podía ser minimizado ni relegado al ámbito de lo anecdótico. Según Beni, el verdadero problema no era únicamente la acción puntual de la funcionaria o la relación de Gómez con la cátedra en cuestión, sino el precedente que este tipo de comportamientos establece si no se abordan con la debida seriedad.
Si permitimos que este tipo de cosas pasen sin consecuencias, estamos enviando el mensaje de que el poder se puede utilizar sin límites ni rendición de cuentas, afirmó con contundencia, subrayando la importancia de actuar de manera decisiva para evitar que estas prácticas se conviertan en algo habitual. Beni argumentó que el caso debía ser interpretado en un contexto más amplio, como un reflejo de los fallos sistémicos en los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. Para ella, la falta de sanciones claras y ejemplares no solo perpetúa un ciclo de impunidad, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones democráticas. No estamos hablando solo de un error o de un descuido, estamos hablando de una forma de actuar que mina los principios fundamentales de nuestra democracia, señaló, insistiendo en que las consecuencias de no abordar este caso de manera adecuada podrían ser devastadoras para la percepción pública de la política y las instituciones. El impacto de sus palabras no tardó en sentirse más allá del plató. En las redes sociales, las declaraciones de Beni se convirtieron en el centro de acaloradas discusiones, donde usuarios de todas las tendencias políticas debatieron sobre las implicaciones del caso. Los hashtags relacionados con el tema, como almohadilla Begoña Gómez, almohadilla Recursos Públicos y almohadilla Transparencia YA, dominaron las tendencias durante días, reflejando el interés y la preocupación de una ciudadanía cada vez más consciente y crítica. Uno de los aspectos más destacados de este debate fue la conexión que muchos hicieron entre el caso de Gómez y un problema estructural más amplio relacionado con la gestión de los recursos públicos en España. Para numerosos analistas, políticos y ciudadanos, este caso no es un incidente aislado, sino parte de un patrón recurrente en el que las conexiones personales y el acceso al poder permiten el uso indebido de los fondos públicos. En este contexto, el caso de Gómez se convirtió en un símbolo de las tensiones entre los ideales democráticos de transparencia e igualdad y las realidades de un sistema que, según muchos, sigue estando marcado por prácticas opacas y privilegios indebidos. Diversos colectivos ciudadanos también se sumaron al debate, exigiendo respuestas claras y medidas concretas. Organizaciones que abogan por la transparencia y la justicia en la administración pública utilizaron el caso para subrayar la urgencia de implementar reformas estructurales que garanticen un uso adecuado y ético de los recursos públicos. En declaraciones públicas y comunicados difundidos en redes sociales, estos colectivos insistieron en la necesidad de establecer mecanismos más estrictos de supervisión y rendición de cuentas, así como la importancia de sancionar de manera ejemplar a quienes abusen de su posición de poder. La oposición política, por su parte, aprovechó la coyuntura para intensificar sus críticas al gobierno. Líderes de partidos contrarios al Ejecutivo exigieron una investigación exhaustiva que determinara no solo las posibles responsabilidades de Gómez, sino también el alcance del conocimiento y la implicación del gobierno en este caso. Algunos llegaron a sugerir que las acciones de Gómez y su entorno podrían constituir no solo una falta ética, sino también un delito legalmente punible, lo que elevó aún más la presión sobre el Ejecutivo. Sin embargo, la respuesta oficial del gobierno fue, al menos en un principio, limitada y ambigua. Aunque algunos portavoces intentaron minimizar la importancia del caso, argumentando que se trataba de un ataque político por parte de la oposición, la creciente evidencia y la intensidad del debate público hicieron que esta estrategia resultara cada vez menos efectiva. La negativa inicial del gobierno a abordar el caso con transparencia solo sirvió para alimentar las críticas y profundizar la desconfianza de la ciudadanía. A medida que el caso seguía generando titulares y capturando la atención pública, comenzaron a surgir preguntas más amplias y fundamentales sobre el estado de la democracia en España. ¿Cómo podemos garantizar que los recursos públicos se utilicen exclusivamente para el beneficio colectivo y no para intereses privados? ¿Qué mecanismos necesitamos implementar para asegurarnos de que quienes ostentan el poder sean responsables de sus acciones? Y, quizás lo más importante, ¿cómo podemos restaurar la confianza a las instituciones en un momento en el que la percepción de corrupción e impunidad está en su punto más alto? El caso de Begoña Gómez, lejos de ser un incidente aislado, se ha convertido en un catalizador para un debate mucho más amplio y profundo sobre la relación entre poder, ética y responsabilidad en la sociedad española. Aunque las respuestas a estas preguntas aún están lejos de ser claras, lo que es indudable es que este episodio ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de abordar estas cuestiones de manera seria y decidida. En última instancia, el caso de Gómez no solo es un desafío para el gobierno, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los valores fundamentales que deben guiar nuestra democracia y para tomar medidas concretas que fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones públicas. En medio de la intensa polémica que ha rodeado el caso de Begoña Gómez y las implicaciones éticas y políticas que lo acompañan, el programa Espejo Público ha logrado reafirmarse como un espacio destacado para el debate público en España. Conducido por la experimentada periodista Susana Griso, el programa ha demostrado una vez más su capacidad para abordar temas controvertidos con un enfoque que, aunque no exento de críticas, ha logrado captar la atención de una audiencia diversa y cada vez más exigente.
La naturaleza controvertida del caso y las opiniones encontradas que ha generado han servido para destacar el papel central de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea. En este contexto, Espejo Público se ha consolidado como un foro donde se presentan diferentes perspectivas sobre los temas más relevantes de la actualidad, desde el ámbito político hasta el social. Esto ha permitido que el programa se posicione como un punto de referencia para aquellos que buscan una plataforma en la que las voces diversas tengan cabida y donde los debates sean tratados con profundidad y seriedad. Sin embargo, este enfoque no ha estado exento de críticas. Algunos espectadores han señalado que, en ocasiones, el programa parece caer en un exceso de confrontación, especialmente cuando los debates derivan en discusiones acaloradas que, según ellos, priorizan el espectáculo sobre el análisis. Estas críticas han llevado a cuestionar si el formato del programa, que da cabida a un amplio espectro de opiniones, puede diluir la calidad del contenido en favor de la polémica. Otros, en cambio, consideran que este estilo es precisamente lo que hace que Espejo Público sea único, ya que permite que se escuchen voces dispares, fomentando un debate enriquecedor sobre cuestiones de interés público. Lo que resulta innegable es que este episodio ha puesto de manifiesto la relevancia de los medios de comunicación como guardianes de la transparencia y la ética en la gestión pública. En un momento histórico en el que la confianza en las instituciones se encuentra a niveles preocupantemente bajos, programas como Espejo Público juegan un papel crucial al ofrecer un espacio donde las acciones de los responsables públicos son cuestionadas y fiscalizadas de manera abierta. Esta labor, aunque fundamental, también conlleva una responsabilidad significativa: garantizar que los debates sean informativos, equilibrados y centrados en el interés público. El caso de Begoña Gómez, con todas sus implicaciones éticas y políticas, ha servido como un recordatorio contundente de la importancia de seguir cuestionando a quienes ostentan el poder. La democracia no puede prosperar sin una ciudadanía informada y crítica, y los medios de comunicación son una herramienta esencial para lograrlo. Al proporcionar un espacio donde se analizan temas de interés público sin censura y con un enfoque analítico, Espejo Público ha contribuido a mantener viva la conversación sobre cuestiones fundamentales, como el uso adecuado de los recursos públicos, la rendición de cuentas y la integridad de la política. En este sentido, la polémica no solo ha servido para señalar posibles fallos éticos en la gestión pública, sino también para recordar a los espectadores la importancia de participar activamente en el debate público. La transparencia y la ética no son conceptos abstractos, sino pilares esenciales de una sociedad democrática que deben ser defendidos y promovidos por todos. El papel de los ciudadanos no se limita a ser meros observadores. Cada uno tiene la capacidad de contribuir a una sociedad más justa y transparente, exigiendo responsabilidades y apoyando iniciativas que promuevan la rendición de cuentas. El equipo de Espejo Público ha enfatizado en repetidas ocasiones que su objetivo no es solo informar, sino también generar reflexión y fomentar el pensamiento crítico entre sus espectadores. En un mundo donde las narrativas pueden ser manipuladas con facilidad, ofrecer un espacio donde se cuestionen las versiones oficiales y se analicen los hechos con rigor es más importante que nunca. Este compromiso con la verdad y la transparencia es lo que ha permitido que el programa se mantenga como uno de los referentes informativos en España, a pesar de las críticas y los desafíos inherentes a la cobertura de temas controvertidos. Por otro lado, la controversia también ha servido para destacar la creciente necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles de la sociedad. La fiscalización del poder no debe ser vista como un ataque, sino como una herramienta esencial para garantizar que quienes ostentan responsabilidades públicas lo hagan con integridad y en beneficio del bien común. Este principio, aunque evidente en teoría, a menudo enfrenta resistencias en la práctica, especialmente cuando se trata de figuras influyentes o de casos que involucran conexiones personales y privilegios. Finalmente, queremos recordaros que el debate no termina aquí. La conversación sobre transparencia, ética y rendición de cuentas es un proceso continuo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Desde Espejo Público, hacemos un llamado a nuestra audiencia para que sigan involucrándose en estos temas, no solo como espectadores, sino también como ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento de nuestra democracia. Si valoráis el tipo de análisis y contenido que ofrecemos, os invitamos a suscribiros a nuestro canal. Con un simple clic podéis ayudarnos a mantener este espacio de reflexión y a seguir generando conversaciones que importan. La verdad y la transparencia son más que valores abstractos. Son herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Desde aquí, reafirmamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo un periodismo riguroso, inclusivo y comprometido con los intereses de la ciudadanía. Con vuestra ayuda y apoyo, podemos continuar promoviendo una conversación pública informada, crítica y, sobre todo, constructiva. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una sociedad más transparente y responsable.